Esta es la Feria Mundial de Chicago. Un lugar repleto de maravillas nunca antes vistas. No se trata solo de avances tecnológicos, sino de música en vivo, galerías de arte, exhibiciones internacionales y más. Y también es un patio de juegos para asesinos. Ese hombre es Herman Webster Mudgett, conocido por el mundo como el infame asesino H.H. Holmes. Que en la muerte consigas tu paz. Años después de que la exposición cerró sus puertas, él será colgado por el asesinato de una persona. Además, confesó haber asesinado a 27 personas en su castillo asesino de Chicago. Aún no hay una definición para lo que él es, pero cuando las miradas estaban en la exposición mundial, nadie puso su mirada en él. ¿Cómo se convirtió H.H. Holmes en uno de los primeros y más infames asesinos seriales de la historia de Estados Unidos? ¿Y qué si pudiéramos viajar en el tiempo para descubrir cosas que nos harían pensar 2 veces sobre los momentos más grandes de la historia? Me llamo Theo Wilson. Mi abuelo fue piloto en Tuskegee y sus historias me hicieron querer experimentar el pasado de primera mano. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Hoy, nuestro viaje comienza con el plan de un farmacéutico misterioso y termina con la justicia a manos del verdugo de la horca. La primera parada del viaje asesino de H.H. Holmes es aquí. A finales del siglo XIX, farmacias como esta surgían en las grandes ciudades de los Estados Unidos, y aún más en la ciudad de Chicago tras la reconstrucción luego del gran incendio. Aquí puedes obtener ayuda por lo que sea que te aflija, e incluso comprar drogas adictivas como heroína y cocaína. Pero lo más peligroso en esta farmacia es el farmacéutico H.H. Holmes. Como indica la historia, él está planificando quitarle el lugar a su dueño, el señor E.S. Holton. Esta farmacia sería el mejor lugar para un hombre con un pasado oscuro. Su nombre era Herman Webster Mudgett y era un tipo interesante. Creció en Wilmington, Nuevo Hampshire, y aún desde pequeño no se parecía en nada a los demás chicos. Hay una historia horrible en su autobiografía sobre cómo lo llevaron a un consultorio para que viera un esqueleto cuando era niño. Tiempo después afirmó que ese evento traumático lo llevó hacia una fascinación temprana con la muerte. A los 21 años, casi fue expulsado de la hostería de la escuela de medicina, después de haberse robado del laboratorio el cadáver de un bebé y esconderlo bajo su cama. También estafó varias veces con un seguro de vida falso a nombre de alguien. Luego robaba un cadáver, afirmaba que era la misma persona y cobraba dicho seguro. Cuando él llegó a Chicago, sus oportunidades se expandieron en todo sentido: dinero, mujeres y eventualmente asesinar personas. Cambió su nombre de Herman Mudgett a Henry Howard Holmes, porque todo buen estafador necesita un buen alias. Luego le compra esta pequeña boticaria a la señora Holton y a su esposo. Y a pesar de lo que se cree, él no los mató. Muchas historias cuentan que tuvo problemas para conseguir el dinero, pero que logró pagar, y la doctora Holton y su esposo vivieron sin problemas hacia el siglo XX, así que él no tiene nada que ver con ellos. Esta farmacia lo convierte en un hombre de negocios respetable, con crédito, el cual usa para fundar su próxima gran empresa. Diseñó un edificio de usos múltiples como los que se ven hoy en día, con ventas, oficinas, apartamentos. El cielo es el límite. Pero su diseño tiene unos detalles inusuales. Hay una escalera secreta que aparece al final del pasillo y no da a ningún lado. Un cuarto sin ventanas completamente sellado con asbesto para reducir el sonido. Varias cámaras secretas y bóvedas que se cierran desde afuera. Diseñó un sistema de tuberías que iban desde el apartamento privado de Holmes a cada cuarto de visitas, donde podía controlar el flujo de gas para asfixiar a sus víctimas. Y el detalle más espeluznante hasta ahora
un conducto lubricado de 1 metro por 1 metro, perfecto para un cuerpo, y daba directamente al sótano donde tenía instalado un horno de cremación y pozos de caliza que usaba para eliminar el hedor de la carne descompuesta. Lo llamaba su castillo de la muerte. Decir que el diseño era nefasto es una total sutileza. Él construyó este castillo con la idea de atraer a las mujeres, seducir a algunas de ellas y también torturar y matar a otras. El crédito que le da ser dueño de una farmacia es un comienzo, pero pagar por construcciones más elaboradas hace que Holmes se vuelva habilidoso. Él tenía que hacer tratos con la compañía de construcción, con el arquitecto, tenía que hacer toda clase de tratos los cuales no tenía intención de pagar. Este diseño habría tomado menos de 1 año en terminarse, pero le tomó casi 2 años porque tenía diferentes contratistas trabajando en diferentes partes del edificio para que nadie se diera cuenta de sus nefastos propósitos. Los primeros 2 pisos del edificio fueron terminados en 1889, y aunque nunca sabremos con certeza quién fue su primera víctima, vamos a ver una posibilidad. Este es el apartamento privado de Holmes, dentro de su castillo. Uno de los detalles más siniestros es este centro de comando, con tubos y palancas por las cuales Holmes puede controlar el flujo de gas a cualquier habitación. ¿Julia? Necesito que escuches un momento. Sí, ya te escuché. Mi decisión es definitiva. Es una discusión de pareja entre Holmes y su más reciente conquista, Julia Connor. Esta pelea llevará a Holmes a un nivel traumático de depravación, incluso para él. Hay mucha discrepancia sobre cuántas personas asesinó Holmes y cuándo comenzó. Algunos creen que acumuló víctimas en muchas ciudades antes de Chicago. Otros afirman que la ola de asesinatos comenzó aquí. Julia Connor y su hija Perla se mudaron hace 1 año, en 1890, con su esposo Ned. Holmes contrató a Julia para trabajar en la caja de su farmacia, y poco después comenzaron un amorío. Ned y Julia se separaron y ella se mudó con Holmes. Ahora esta aventura los ha puesto en un problema. ¿Ven cómo se toca el vientre? Está embarazada con el hijo de Holmes. Julia quiere casarse. Holmes quiere que ella aborte. La Navidad de 1981, Julia tenía que ir a Davenport, Iowa, para la boda de su hermana y llevar a Perla, que ya tenía 6 años. Pero ellas nunca llegaron. Un par de meses después, Holmes comenzó a escribirle cartas al padre de Julia, diciéndole, oye, ¿sabes qué le sucedió a Julia? Pero solo era una cortina. Él sabía muy bien dónde estaba muerta. No tenemos los detalles de qué sucedió, pero un detalle en el que Holmes fue muy consistente es que Julia había muerto durante un aborto. Eso hablando de Julia. Pero ¿y Perla? Todo lo que sabemos es que nunca jamás las volvieron a ver vivas. Ahora Holmes está en la búsqueda de nuevas víctimas, y un hito importante en la historia está a punto de darle lo que desea. Holmes se aprovecha de una tendencia relativamente nueva, mujeres en puestos de trabajo. Contratar mujeres para trabajar en el edificio traería víctimas potenciales al alcance. Aparece Emmeline. Emmeline Cigrand, sin examinar y sin escuchar, le escribe a ella y le ofrece trabajar para él y un techo para dormir. Ella acepta porque todas las mujeres querían vivir en Chicago. Las mujeres habían trabajado tradicionalmente en granjas, pero ahora, durante la Revolución Industrial, muchas oportunidades se abrieron para ellas. Muchas mujeres de la época se mudan de los pueblos pequeños, dejan los espacios rurales y se vienen a Chicago. Podrían tener mejores trabajos y hacer mucho dinero lejos de las granjas y en las fábricas. Estaban lejos de la supervisión de sus padres y de sus familias. Podrían tener mayor libertad en la esfera pública y participar en actividades de ocio. Pero con la oportunidad y la independencia viene el peligro. Muchas mujeres viajan solas, y antes de los teléfonos era muy fácil para las familias perderles el rastro.
ha atraído a Emmeline a su guarida. La ha estado seduciendo con regalos. ¿Henry? Es posible que Holmes haya raptado a Emmeline a través de la casa, pero hay un detalle de la historia aún más brutal. Holmes la encerró en una bóveda hermética, donde la escuchaba gritar y patear, mientras se sofocaba, y en el proceso mete su pie en ácido sulfúrico y deja una huella grabada en el interior de la puerta, que las autoridades consiguieron muchos años después. En este momento de la historia es muy común que personas como Emmeline se pierdan, sin dejar ningún rastro. Chicago ya había sobrepasado a Filadelfia, llegando a ser la segunda ciudad más popular de los Estados Unidos. Era muy común que la gente se perdiera en Chicago. Al momento de su desaparición, él envió un anuncio de nupcias al periódico local. ¿Quién sabe? Se ha ido y se ha casado con un tal Robert Phelps. Creo que se mudaron a Europa juntos. No fue hasta que lo arrestaron y que las personas comenzaron a hacer preguntas que contestó: no sé dónde se encuentre, pero si murió, debe estar en el cielo. ¿Cómo se libra Holmes de todas sus estafas y supuestos asesinatos? Él es más que capaz de mentir y manipular. También tiene mucha suerte, ya que muchos de sus crímenes coincidieron con grandes eventos históricos. H.H. Holmes se encuentra a punto de hacer realidad sus fantasías homicidas en el Castillo de la Muerte, y las cosas están a punto de volverse más fáciles para él. Holmes no pudo haber deseado una mejor distracción que el mayor evento mundial del momento, o un mejor catálogo de posibles víctimas. Con la llegada de la Feria Mundial, millones de personas estarían buscando un hotel, así que era hora de renovar. Esta es la Feria Mundial de Chicago, también conocida como la Exposición Colombina Mundial. Un lugar lleno de maravillas nunca antes vistas, y no solo avances tecnológicos, también música en vivo, galerías de arte, exhibiciones internacionales y más. Esto le da ventaja a Holmes en 2 puntos claves. Primero, aleja la atención de su vecindario, donde recientemente terminó un segundo piso de la mansión para poder ofrecerle estancia a los turistas. Con todas las miradas en el espectáculo, no hay ojos sobre él o en la creciente lista de mujeres desaparecidas. La exposición duró desde el 1 de mayo al 30 de octubre de 1893 y más de 20 millones de personas la visitaron. Habían inaugurado el paseo de la exposición, una acera móvil y una rueda de la fortuna. Se volvió un espacio para la modernidad, un lugar para los avances estadounidenses. Reconstruyeron la parte de la ciudad que se quemó en el incendio de 1871, intentando demostrar qué tan modernos eran. La goma de mascar Wrigley, el lavaplatos e incluso la cerveza PBR hicieron su debut en la feria, pero fueron las electrificadas luces de la ciudad las que tuvieron el mayor impacto. La gente venía desde pueblos pequeños para ver por primera vez las luces eléctricas de las que tanto habían leído. Miles y miles de bombillas fueron no solo sacadas de sus cajas, sino usadas y mostradas en la Exposición Mundial Colombina. Le apodaron la Ciudad Blanca por cómo se veía iluminada, todo gracias a la introducción de la corriente alterna. Eso, y también por los edificios blancos de Jackson Park, en un área diseñada por Frederick Law Olmsted, el mismo responsable del Central Park en Nueva York.
Era casi como si entraran en una máquina del tiempo para salir luego a lo que era la antigua Atenas o la antigua Italia en lo que concernía a la arquitectura. La gente lloraba y estaba absolutamente asombrada. La segunda cosa que la exposición mundial hace es simplemente darle a Holmes más víctimas. Las dos mujeres que caminan con él son Minnie, su actual amante, y Nanny Williams. Las dos hermanas son totalmente seducidas por las vistas y sonidos de la exposición y por su encantador guía, Holmes. Me imagino a un estafador con gusto por las mujeres. La Feria Mundial era el sitio perfecto. La policía vigilaba por ladrones y carteristas, pero nadie se percató de un predador como Holmes. En un esfuerzo por mantener la ley y el orden, se hizo una petición a las agencias de policía de Estados Unidos y Europa para tener una pareja de ellos en la exposición. La petición fue recibida y unos 600 hombres fueron asignados a la Feria Mundial, como detectives especiales. La Guardia Colombina se conformaba por 150 hombres. Había otra fuerza de 600 hombres que pertenecían al servicio secreto. Generalmente estaban en un solo sitio para prevenir posibles crímenes. Y ninguno disuadió a H.H. Holmes. Días después de su visita a la exposición en julio de 1893, las hermanas Williams desaparecieron, convirtiéndose en las posibles últimas víctimas de Holmes en Chicago. Mientras la exposición llega a su fin, los acreedores de Holmes se unen y colectivamente hacen públicas sus deudas. Holmes, sin opciones, abandona la ciudad, pero para alguien que asesina regularmente, está a punto de cometer lo que sería un error fatal. Allí arriba, H.H. Holmes va a ser colgado, pero no por el asesinato de alguien en Chicago. Es sentenciado a muerte por asesinar a su amigo de toda la vida y compañero de negocios, Benjamin Pitezel. En el otoño de 1893, Ben le debía un favor a Holmes, y él dijo, está bien, esto es lo que vamos a hacer. Iremos a la compañía de seguros de vida de lealtad mutua y sacaremos una gran póliza de seguro. Luego, en un año, nos iremos de la ciudad, buscaremos un cuerpo que se parezca a ti y diremos que eras tú. Recibimos esos $10,000 y viviremos como reyes. Era muy posible que su plan inicial fuera fingir la muerte de Ben, pero en algún punto del plan decidió que era mejor asesinarlo. Holmes asesina a Pitezel en un apartamento en Filadelfia. Luego cobra el pago del seguro de vida y se da a la fuga. Termina siendo capturado en Boston. Holmes es juzgado por el asesinato de Benjamin Pitezel ese otoño. Después de varias apelaciones, era inevitable que sería colgado. Ahí es cuando comienza a hacer las confesiones. Días antes de la ejecución de Holmes, admitió haber asesinado a Pitezel, Emmeline Cigrand y las hermanas Williams. También confiesa haber envenenado a la joven Perla Connor, pero insiste en que Julia murió mientras le practicaba un aborto. Describe 27 asesinatos con espantosos detalles, pero nada de lo que dice puede ser verificado. Cuando Holmes escribe su gran confesión, confiesa todo aquello de lo que ha sido culpable. Hubo un periodo en el que la construcción del castillo fue investigada. La gente lo acusaba de haber asesinado a alguien que no habían visto en un par de semanas. Él tuvo que confesar todo eso, además de unos cuantos que se inventó, incluyendo muchas personas que no estaban muertas aún. El punto de estas confesiones no era solo dar la versión real, sino vender periódicos. Así que agregó unos 7 extra para que valiera la pena. Ya había sido condenado por el asesinato de Benjamin Pitezel y usaron todas las apelaciones. Sin duda será colgado. No hay nada que pueda hacer para detener eso. El Philadelphia Inquirer y el New York Journal se unen y le ofrecen miles de dólares, los cuales espera seguir usando para extender su caso un poco más. Estaba disfrutando ser el centro de atención, incluso el día de su muerte, cuando fue colgado. Fue un escenario para él. Has sido perdonado y liberado. Que Dios se apiade de tu alma. Mientras Holmes espera a que su vida llegue a su fin, se mantiene tranquilo y sereno. ¿Estás listo? Sí. Adiós. Sin emoción, sin remordimiento, ambas son claras señales de que Holmes era un sociópata. Hoy tenemos cadenas de televisión dedicadas a crímenes reales, pero todo comenzó
con H.H. Holmes. Él es nuestro Jack el Destripador, el primer villano de crímenes reales de Estados Unidos, y el apetito del público a estar horrorizado es lo que lo puso en los encabezados. Es un gran ejemplo temprano de un asesino celebridad, justo en el momento en que los diarios están comenzando a ser mucho más ilustrados que antes. Le da una mayor particularidad a una historia más sensacionalista. Era la historia perfecta que iría de la mano con la revolución industrial, la era dorada en otros países, la era victoriana y más. La gente estaba completamente cautivada. ¿Y quién los culpa? Holmes vivió en Chicago en el preciso momento de la historia en que se podía salir con la suya. No fue sino hasta los años 70 en que el término asesino en serie se les dio a predadores oportunistas como Holmes, escondidos a plena vista, con sus mentes siempre trabajando en planes secretos para ejecutar.